¿Qué pensarías tú de un médico que luego de examinarte no solo te da un diagnóstico de la enfermedad que padeces, sino que también te predice con precisión y exactitud cuál será el desarrollo de esa enfermedad en el tiempo? Dentro de un mes vas a sentir esto y aquello, y en 2 meses y medio vas a tener estos síntomas, y un mes después esto otro, y a las 5 semanas de comenzar el tratamiento, el medicamento te va a producir esta y esta reacción. Y en el tiempo exacto que el médico ha predicho, cada una de esas cosas comienzan a suceder. ¿Qué pensarías tú de ese médico? Que el individuo tiene un conocimiento inusual de su profesión. Quedarías profundamente sorprendido ante la precisión con que este hombre puede prever lo que ocurrirá con el desarrollo de tu enfermedad. Ahora bien, ningún médico puede predecir con tanta precisión las reacciones del cuerpo humano. Pero mi punto aquí es que si eso pudiera ser posible y un médico adquiriera tal pericia en el manejo de sus pacientes, dejaría a todo el mundo boquiabierto. En las Escrituras nos topamos con una serie de profecías que no solo predicen algunos eventos, sino que también establecen el tiempo en que tales eventos habrán de ocurrir. Y eso no nos sorprende porque Dios es Dios. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce las cosas que habrán de ocurrir en el mundo y dónde encaja cada una de ellas en el calendario de los hombres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 40, José recibe iluminación de parte de Dios para predecir al jefe de los coperos del rey, que estaba con él en la cárcel, que en 3 días sería restablecido en su puesto. Y al panadero, al jefe de los panaderos, le predice que en 3 días sería ejecutado. Y tal como José lo predijo, en ese mismo lapso de tiempo, ambas cosas ocurrieron. En el capítulo siguiente, Génesis 41, mandan a buscar a José para interpretar el famoso sueño de Faraón, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas llenas y hermosas, las 7 espigas menudas y abatidas por el viento. Y José predice al Faraón que vendrían sobre Egipto 7 años de mucha abundancia, 7 años de hambruna extrema. Y una vez más, en ese mismo lapso de tiempo, estas cosas ocurren. No fueron 5 años de abundancia y 9 de hambre. No fueron 6 y 8, fueron 7 y 7, tal como Dios lo había revelado. Otro ejemplo impresionante de esa precisión profética es el que encontramos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 7. Samaria está sitiada por los sirios y el hambre se hizo tan insoportable que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y en medio de este caos, Eliseo le profetiza al rey de Israel que en 24 horas, habría tal abundancia en Samaria que unos 9 litros de harina se iban a vender por centavos y el doble de esa cantidad de cebada por el mismo precio. Dice la historia sagrada que uno de los príncipes sobre los cuales se apoyaba el rey, cuando oyó la profecía, dijo en tono de burlas que ni que Dios abriera las ventanas de los cielos eso podría ser posible. Y Eliseo le responde: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. No vamos a entrar ahora en los detalles de la historia, pero al día siguiente, a las 24 horas, en el tiempo señalado por Eliseo, los sirios abandonan apresuradamente el campamento, dejando todas sus provisiones allí. Y tal como dijo Eliseo, el pueblo atropelló al príncipe aquel que estaba custodiando la puerta. Él vio la abundancia, pero no comió de ello. Y los alimentos se vendieron al precio que él había predicho 24 horas antes. Un ejemplo más que quiero mencionar antes de pasar a considerar nuestro texto de hoy es el de la cautividad de Israel en tiempos del profeta Daniel.
Dios había profetizado que Israel sería llevado al cautiverio por la nación de Babilonia, y el profeta Jeremías predice que dicho cautiverio duraría 70 años. No vamos a buscar el texto, pero pueden leerlo luego en Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 11. Y Jeremías profetiza que al final de esos 70 años, los judíos regresarían a su tierra. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Y una vez más, la profecía se cumplió en el tiempo establecido. Y es precisamente en el contexto del cumplimiento de esta profecía que Daniel clama a Dios por el retorno de Israel cuando el cautiverio llevaba ya unos 68 años. Esta oración quedó registrada en el capítulo 9 del libro de Daniel, que es donde nos encontramos en este momento en nuestra serie de predicaciones consecutivas en este libro, Daniel capítulo 9. Como resultado de esta oración, el Señor revela a su siervo una de las predicciones más sorprendentes, no solo con respecto al retorno de la cautividad, sino con respecto al tiempo de la aparición del Mesías y lo que habría de ocurrir con Israel en ese contexto. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». No podemos volver a mencionar en detalle todo lo que hemos visto en los sermones anteriores acerca de este pasaje, pero como hace ya tanto tiempo que tuvimos que interrumpir esta serie, es pertinente al menos que recordemos algunas cosas. Daniel está preocupado por el futuro inmediato de su pueblo y Dios le envía al ángel Gabriel para darle a conocer lo que habría de ocurrir con Israel en los años venideros. Versículo 24, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Como vimos ya, la palabra semanas significa literalmente 7, por lo que el texto señala 70 períodos de 7, y el texto no especifica si son 7 días, si son 7 meses, si son 7 años, simplemente dice 70 períodos de 7 están determinados sobre tu pueblo, y una serie de cosas habrán de ocurrir en ese tiempo. Como hemos visto anteriormente, tenemos razones para pensar que estos periodos de 7 se refieren a 7 años, por lo que estamos hablando de un periodo de tiempo total de 490 años. 70 por 7 son 490. Que el ángel Gabriel divide a su vez en 3 periodos, uno de 7 semanas, uno de 62 semanas y otro de 1 semana. En otras palabras, 49 años, 434 años y 7 años. Y es precisamente en este punto donde nos encontramos en este momento. ¿Qué predice el texto que habría de ocurrir en ese lapso de tiempo? 4 cosas: la restauración de Jerusalén, la aparición del Mesías, el rechazo y muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Eso es básicamente lo que el texto profetiza, aparte de todo lo que vimos ya en el versículo 24. Pero en el desglose del tiempo, como lo da el ángel luego, él nos dice que 4 cosas habrían de ocurrir: la restauración de Jerusalén, la aparición pública del Mesías, la
muerte del Mesías y finalmente la destrucción de Jerusalén. Veamos estos eventos agrupándolos de dos en dos. En primer lugar, la restauración de Jerusalén y la aparición del Mesías. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En otras palabras, 69 semanas que él divide en 2 periodos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel revela a Daniel que estos 490 años comenzarían a correr en el momento en que fuera emitida una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo comienza a contar el tic-tac de este reloj? Dice en el versículo 25, sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y aquí nos topamos de inmediato con una dificultad. Yo les había dicho anteriormente que este es un pasaje muy difícil. Aquí nos topamos de inmediato con una dificultad. En la historia bíblica encontramos 4 edictos, 4 órdenes promulgados por distintos monarcas persas y que de un modo u otro tienen que ver con el regreso de los exiliados y con la reconstrucción de Jerusalén. El primero, cuando Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a su tierra para reedificar el templo. Esto ocurrió en el año 539 antes de Cristo, edicto que encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, y en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Para aquellos que están tomando notas. En esta ocasión, los exiliados son conducidos por Zorobabel, y bajo su dirección levantan un altar para el holocausto, reinauguran el ritual de los sacrificios y colocan los cimientos del nuevo templo. Recuerden que el templo había sido destruido por Nabucodonosor en el año 538. 586. Ahora, ese dato se me fue de la mente, pero es por ahí. Muy pronto, ese pequeño remanente de judíos encontró muchas dificultades y problemas, por lo que no pudieron adelantar gran cosa la reconstrucción del templo, mayormente por culpa de los samaritanos, quienes pusieron tantos obstáculos que finalmente la obra se detuvo. Así permaneció por 15 años, durante los cuales se establecieron este grupo de judíos en las proximidades de Jerusalén y se dedicaron a cultivar sus tierras. Mientras tanto, muere el rey Ciro en el año 530, le sucede su hijo Cambises, que más tarde fue sucedido a su vez por Darío I, que era miembro de una rama colateral de la Casa Real. Y al principio de su reinado, del reinado de Darío I, los repatriados reciben un nuevo impulso para continuar la obra a través del ministerio profético de Ageo y Zacarías. Tanto uno como el otro alentaron al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo, por lo que Zorobabel vuelve a la carga. Pero una vez más, los samaritanos se enteran y tratan de parar la obra de nuevo, remitiendo este asunto a la corte real. Darío recibe el caso, investiga y encuentra el edicto que había sido emitido por el rey Ciro, por lo que ordena, a través de otro edicto, que los judíos no fueran estorbados, sino que más bien se les facilitase toda la ayuda que el decreto original de Ciro prometía. Este es el segundo decreto. Fue promulgado entre los años 519 y 518 antes de Cristo, aunque debemos recalcar que este fue más bien una confirmación de la validez del decreto anterior de Ciro el Grande. Si quieren leer acerca de esto, pueden buscar Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Animados con esta nueva prueba del amor de Dios, los judíos finalmente reconstruyen el templo por segunda vez en el 515 antes de Cristo.
aunque en ese momento no fue totalmente completado ni adornado como debía ser. El tercer decreto es el de Artajerjes, alrededor del 458 antes de Cristo, y acerca del cual leemos en Esdras capítulo 7 versículos 11 al 26. No tenemos ahora el tiempo para leer el pasaje, pero allí el rey le da a Esdras autoridad para reorganizar la comunidad judía de Jerusalén sobre la base de la ley de Moisés, a la vez que le ofrece todos los recursos que él necesita para concluir la reconstrucción del templo, que acuérdense que no quedó totalmente terminado en el tiempo de Darío, y también para que ellos puedan celebrar allí sus cultos de adoración. En esa ocasión regresan con Esdras unas 2000 personas que no solo comienzan a trabajar en el templo, sino que también inician la reedificación de la muralla de la ciudad. Los samaritanos vuelven a la carga, y aunque esta vez no pueden impedir los trabajos del templo porque el rey lo había autorizado, sí detienen la reconstrucción del muro, y muy probablemente destruyen y queman lo que los judíos habían hecho hasta este momento. Estas son las noticias que recibe Nehemías y de las que leemos en Nehemías capítulo 1 versículo 3. Vamos allí por favor un momento. Nehemías capítulo 1 versículo 3. Hermanos, estamos corriendo en el tiempo, pero es para que tengan una idea global de lo que sucedió en este periodo histórico de la vida de Israel. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice que viene un grupo de hermanos judíos y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esto aflige grandemente a Nehemías. El rey Artajerjes, que todavía está reinando, el mismo que dio el decreto para que Esdras regresara, todavía sigue siendo rey. El rey Artajerjes se da cuenta de la tristeza de Nehemías, y ahí es que éste le pide al rey que le permita regresar a su tierra para reedificar la ciudad y para fortificar sus muros. Artajerjes accede emitiendo otro decreto en el año 444 antes de Cristo, y acerca del cual leemos en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Así que tenemos el decreto del rey Ciro en el año 539 antes de Cristo. El de Darío I ratificando el de Ciro entre los años 519 y 518. El primer decreto de Artajerjes alrededor del 458 y el segundo decreto de este mismo rey en el 444 en los días de Nehemías. Pregunta: ¿a cuál de estos decretos es que se refiere el ángel en Daniel capítulo 9 versículo 25? En cuanto al decreto de Ciro, el primero de todos, debemos notar que la orden que se menciona en el versículo 25 de Daniel tenía que ver con la restauración y edificación de Jerusalén. Y se nos dice que en ese contexto se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nada de eso ocurrió en el momento en que el primer grupo de exiliados regresó a Jerusalén. Aparte de que si comenzamos a contar los 490 años de las 70 semanas, a partir del 539 antes de Cristo, eso nos llevará al 49 antes de Cristo. O sea que Cristo ni siquiera ha nacido todavía. Así que el decreto de Ciro tenemos que descartarlo. Y lo mismo podemos decir del decreto de Darío I, que no es más que una confirmación del anterior. Eso nos deja con dos opciones: o el decreto primero de Artajerjes en el 458, o el segundo decreto de Artajerjes en el 444.
Personalmente, me inclino por el primer decreto de Artajerjes en el 458. Como estamos interpretando una profecía que ya se cumplió, podemos calcular en retrospectiva para ver cuál es la fecha que encaja. Según el versículo 25, entre la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, habrían 69 semanas de años, es decir, 483 años. Si la salida de la orden fue alrededor del 458 antes de Cristo, 483 años después nos llevan alrededor del año 27, que es el tiempo en el que se presume que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista para iniciar su ministerio mesiánico. Recuerden, hermanos, que nuestro calendario tiene un error. El Señor no nació en el año 0. Hay un error en el calendario. Aunque este primer edicto de Artajerjes tenía que ver explícitamente con la restauración del templo, el regreso de todos esos judíos que volvieron con Esdras indudablemente dio un nuevo impulso a la reconstrucción de la ciudad. Si Artajerjes les había dado permiso para volver, eso implicaba también un permiso para reconstruir sus casas. Por otro lado, es con el retorno de Esdras que se inicia la verdadera reconstrucción de la nación como el pueblo del pacto. Esdras regresó con la ley de Moisés para que Jerusalén volviera a ser lo que fue antes del cautiverio. Y por otro lado, es en el tiempo de Esdras que los judíos comienzan la reconstrucción de sus murallas, obra que luego fue estorbada por los samaritanos. Y el texto en Daniel dice claramente que precisamente fue en ese tiempo en que se volvieron a edificar los muros en tiempos angustiosos. Ahora, hermanos, yo no quisiera que perdieran de vista, en medio de todos estos datos y fechas, ¿qué es lo que se nos revela en este pasaje de Daniel? Para nosotros es difícil hacer cálculos exactos porque los registros históricos de la antigüedad no tenían la precisión en cuanto a fecha que tienen los registros hoy. Ellos no usaban ni siquiera nuestro calendario, pero es obvio que esta profecía se cumplió tal como fue predicha. El Mesías apareció en el escenario de Israel como Mesías, no que nació en esa época, es que él apareció como Mesías en el momento de su bautismo, 483 años después que fuera promulgado el decreto del que se habla en el versículo 25 de Daniel 9. De hecho, cuando Cristo nació, algunos judíos piadosos sabían que el Mesías estaba a punto de nacer. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En el caso particular de Simeón, este había recibido una revelación de parte de Dios. Pero noten ahora el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios cuando vio al niño, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y aquí debemos incluir también a los magos que vinieron de Oriente, que muy probablemente eran persas, y muy probablemente leyeron el libro de Daniel, y pudieron calcular que para esa fecha tenía que estar naciendo el Mesías, aunque admito que eso es una especulación. Si ellos leyeron el libro de Daniel o no, no lo sabemos, pero no podemos olvidar que Daniel fue un ministro persa.
o sea, de los persas. Él era judío. Y muy probablemente, siendo un hombre tan prominente, el libro de Daniel se guardó en los anales de los persas. Y estos magos de Oriente muy probablemente leyeron aquella profecía. Por eso cuando vieron la estrella en el firmamento, pensaron que podría estar anunciando la venida de ese rey. Pero volviendo a nuestro texto, allí vemos que el ángel divide los años en que habrían de ocurrir estos eventos en dos periodos de tiempo. Uno de 7 semanas, es decir, 49 años, y otro de 62 semanas, es decir, 434 años. Durante el primer periodo se reconstruiría la ciudad, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Que la última parte de este versículo se cumplió tal como fue profetizado, tenemos testimonios abundantes en el libro de Nehemías, especialmente en los capítulos 3, 4, 6 y 9. Cómo los judíos encontraron tanta oposición cuando trataron de hacer la obra de reconstrucción. Ellos realmente reconstruyeron el muro y la plaza en tiempos angustiosos. El segundo periodo de 434 años es el que vino inmediatamente después de la reconstrucción de la ciudad, y en el cual, según esta profecía, nada se predice en particular, excepto el hecho de que al final de ese tiempo, el Mesías haría su aparición en el escenario de Israel. Este segundo periodo corresponde al tiempo intertestamentario, que se inició después del ministerio de Malaquías y concluyó con el inicio del ministerio del Señor. Durante todo ese tiempo, Israel no recibió palabra de Dios. Pero aún nos resta una semana en la profecía, es decir, un periodo de 7 años en los cuales muere el Mesías, habiendo sido rechazado por su pueblo, lo que trae como consecuencia la destrucción de Jerusalén unos años más tarde. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese por otra semana debe ser traducido más bien, y una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que encontramos en el versículo 26 es el anuncio de la muerte del Mesías. Y hermanos, no olviden que Daniel escribió su libro en el año 538 a.C., es decir, 570 años antes de que eso ocurriera. 570 años antes del evento. El ángel les revela que eso ocurrirá después de las 62 semanas. Y aunque el texto no especifica qué tanto tiempo después, en el versículo 27 se nos provee la clave para entender que esto ocurre en la mitad de la semana 70, es decir, 3 años y medio después que Cristo inició su ministerio. Pero eso lo veremos en un momento. La expresión que Reina Valera traduce como se quitará la vida al Mesías en el versículo 26, dice literalmente que el Mesías será cortado. Y esta palabra se usaba para referirse a una muerte violenta. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 7, versículo 20, aparece como una referencia a la pena capital. Y en el Salmo 37, versículo 9, se usa esa misma expresión para referirse a la destrucción de los impíos. Serán destruidos, serán cortados. Es lo que el texto hebreo dice literalmente. El Mesías, profetiza Daniel, habría de sufrir una muerte violenta. Algo que también estaba profetizado en otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo,
En Isaías capítulo 53, versículo 7, dice que el Mesías sería llevado como un cordero al matadero. Y todos nosotros sabemos cómo es que se matan los corderos en el matadero. Y en el Salmo 22, versículo 16, escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo, dice específicamente que horadarían sus manos y sus pies, en una clara referencia a la muerte por crucifixión, que de paso no se usaba en esos días. Pero el texto dice más, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, se cortará, el Mesías será cortado, mas no por sí. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra que se usa en el original hebreo, al final de la frase, es un nombre que significa nada, vacío. Por eso muchos comentaristas traducen esta frase así: y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado y no tendrá nada. Eso es lo que el texto dice literalmente. El Mesías será cortado y no tendrá nada. Comentando acerca de estas palabras, alguien escribió: un posible significado de esta extraña frase podría ser que Cristo murió aparentemente sin amigos ni honor, fue rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. En el área de cosas atractivas y deseables, su porción equivalía a nada. El Mesías príncipe fue cortado sin tener aquello que era propio de él. El Mesías murió como un criminal cualquiera, siendo el Hijo de Dios, siendo santo e inocente. Lo que sigue diciendo el texto tiene que ver con las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel luego de la muerte de Cristo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado y no tendrá nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí, hermanos, no hay duda, prácticamente todos los comentaristas ortodoxos, no importa la escuela escatológica a la que pertenezca, están de acuerdo en que esta profecía se refiere a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, bajo el mando de Tito. Aunque eso no ocurrió inmediatamente después de la crucifixión, y por lo tanto no puede ser colocado dentro de la semana 70 propiamente dicha, ambos eventos, la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén, se encuentran íntimamente conectados entre sí, porque fue parte del castigo de Dios sobre Israel por haber rechazado al Mesías. De hecho, el mismo Cristo reveló que una cosa sería consecuencia de la otra. Mateo capítulo 23. Si alguien nos visita por primera vez, debo decirle que no siempre la Biblia contiene pasajes tan complicados. Pero, como alguien dijo una vez, en la Biblia hay aguas tan bajitas donde puede nadar un niño, hay aguas tan profundas donde se puede ahogar un experto. Estamos tratando de explicar esto lo más sencillo que podemos. Pero hasta ahí que yo puedo, ya yo no puedo más de ahí. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Muy probablemente cuando el Señor dice: vuestra casa os es dejada desierta, ellos dicen: ¿y eso qué significará? Que Jerusalén va a ser destruida. ¿Y qué va a pasar con el templo? Esto es una joya arquitectónica
que los judíos creían que era indestructible. Y cuando ellos salen, dice, Señor, y mira el templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El hecho de que ellos rechazaran a su Mesías y a todos los profetas que fueron enviados antes que él, iba a traer como consecuencia la destrucción de Jerusalén. Y hermanos, tal como fue profetizado, Tito atacó Jerusalén en abril del año 70. Pero la ciudad resistió el sitio por un tiempo. Llegaron a tener un hambre tan grande allá adentro que las madres se comieron a sus hijos, lo mismo que ocurrió en la época de Nabucodonosor. Finalmente, el 24 de julio, los romanos capturaron la fortaleza Antonia. El 24 de agosto quemaron las puertas del templo y 2 días después le prendieron fuego al santuario destruyéndolo. Ya para el 26 de septiembre, empezó en abril, para el 26 de septiembre toda la ciudad estaba en las manos de Tito y éste la hizo arrasar por completo, dejando únicamente en pie las 3 torres del palacio de Herodes en el muro occidental y parte de la muralla misma. Eso fue lo único que quedó en pie en la ciudad de Jerusalén. Se dice que del templo no quedó ninguna piedra sobre otra piedra, tal como Cristo lo profetizó. Este general romano, Tito, que a su vez era príncipe, porque era el hijo mayor del emperador Vespasiano, tal como lo señala la profecía de Daniel 9, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, no le dio tregua a los judíos hasta que la ciudad fue completamente destruida. Está esto que se refiere probablemente al final del versículo 26, cuando dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta que él termine de hacer lo que él iba a hacer, él iba a seguir devastando. Luego en el versículo 27 se nos dan más detalles acerca de los eventos que se profetizan en el versículo 26. De hecho, hermanos, ustedes deben notar la estructura de este pasaje. Este pasaje no va en orden cronológico. En el versículo 24 primero, luego en el tiempo del versículo 25, luego en el tiempo no. En el versículo 24 se nos da un resumen de todo lo que va a pasar. Luego en el 25 se nos dan algunos detalles. Luego en el 26 se nos dan otros detalles. Y luego en el 27 se nos dan otros detalles. No es cronológico. ¿Qué dice el versículo 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La idea que transmite en la primera frase del versículo 27 es que alguien, en este caso el Mesías del versículo 26, hará prevalecer un pacto con muchos, subrayando que ahora los términos y condiciones de ese pacto serían hechos efectivos. Que Cristo cumplió este aspecto de la profecía por medio de su obra redentora es algo que está claramente establecido en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Si no tenemos aquí el tiempo para buscar más textos y de manera particular en el libro de Hebreos, donde esta enseñanza se enfatiza una y otra vez. En Mateo capítulo 26, versículo 27, en el contexto de la celebración de la Pascua y cuando se instituye la Santa Cena, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por otra parte, volviendo a Daniel 9, cuando Cristo muere en la cruz, Él hace cesar de una vez por todas el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que señalaban o apuntaban hacia Él. Por eso es que en Daniel 9:27 se nos dice que a la mitad de la semana, es decir,
3 años y medio después de haber iniciado su ministerio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hebreos capítulo 7, versículo 27, para ver el cumplimiento de esta profecía. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Vamos a leer desde el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A la mitad de la semana muere Cristo y hace cesar los sacrificios y la ofrenda. Finalmente, Daniel 9:27, el texto menciona una vez más las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por su responsabilidad en la muerte del Mesías. Versículo 27, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este texto puede leerse también en el hebreo, después con las alas de abominación vendrá la desolación. Y puede interpretarse de dos maneras. Puede ser una referencia a las cosas abominables que Tito habría de hacer contra los judíos en Jerusalén y de manera particular en el templo. O puede referirse también a que los judíos continuarían haciéndose abominables ellos mismos delante de Dios al atacar ferozmente la fe cristiana luego de haber rechazado al Mesías, y que por eso acarrearían sobre sí la desolación determinada por Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Noten lo que Pablo dice allí acerca de los judíos. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Algunos entienden que cuando Daniel habla de una abominación, se está refiriendo a estas obras abominables de los judíos que atrajo sobre ellos la destrucción total de Jerusalén. Lo que sí está claro en el texto es que esa desolación de la que se habla en el versículo 27 no puede ser otra que la mencionada en el versículo 26, cuando el general Tito devastó Jerusalén. Bien, hermanos, hasta aquí la interpretación de esta fascinante y difícil profecía del Antiguo Testamento. Y aunque ciertamente hay cosas difíciles en el texto, los 4 eventos aquí profetizados y que hemos visto hoy se cumplieron al pie de la letra. ¿Cuáles fueron? El retorno de los judíos y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, el tiempo de la aparición del Mesías, su muerte violenta en la cruz del Calvario y la subsecuente destrucción de Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Esta profecía es una prueba contundente de que nuestro Dios es veraz y de que la Biblia es su palabra.
Podemos poner toda nuestra confianza en este libro sagrado, hermanos, porque el Dios que lo inspiró no miente. Sus profecías son verdaderas, lo mismo que sus promesas, lo mismo que sus advertencias. Queridos hermanos, este libro, la Biblia, es plenamente confiable, porque es la palabra de Dios. Esa es una de las razones por la que los incrédulos no tendrán excusa en el día del juicio. Dios se ha revelado al hombre a través de su creación, a través de su palabra, y tanto la una como la otra llevan impresas las marcas indelebles de su autor. La creación es perfecta, la creación es maravillosa. Es obvio que la creación no se hizo sola. Bueno, hermanos, la Biblia es perfecta, la Biblia es un libro extraordinario, y es obvio, hermanos, que aunque fue escrita por hombres, estos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios. Por eso Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: nosotros vimos la gloria de Cristo en el Monte Santo, pero ustedes tienen la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice: mi experiencia fue real, yo vi la gloria del Mesías, pero ustedes tienen la palabra profética más segura. Hermanos, la Biblia, la palabra escrita de Dios, está por encima de cualquier experiencia humana, incluyendo la experiencia de los apóstoles con Cristo. Y Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada. En otras palabras, esa palabra que se traduce allí, interpretación, significa en el griego literalmente decisión. Ninguna profecía de la Escritura fue escrita por decisión privada del profeta. No fue que Daniel se sentó a especular, déjame comenzar a decir cosas y decir que en 70 semanas. No, él fue inspirado por el Espíritu de Dios. El ángel Gabriel le dio esa revelación, y tal como Dios se lo reveló, así mismo aquellas cosas fueron cumplidas. Y mi amigo que estás aquí sin Cristo en el día del juicio, si mueres sin el Señor, si mueres en tus pecados, tendrás que darle cuenta a Dios por qué no le creíste, habiendo Él dejado un libro tan perfecto. Pero no quiero concluir sin traer otra palabra de advertencia a todos aquellos que nos visitan y que están sin Cristo. Mi amigo, no existe un pecado más horrible, ni que conlleve un castigo más severo de parte de Dios, que rechazar al Salvador que Él envió al mundo para salvar a los pecadores. En el mundo hay alcohólicos, hay drogadictos, hay homosexuales, hay asesinos. Pero déjame decirte, mi amigo, que el pecado más grande que un hombre puede cometer contra Dios no es ser un criminal, no es ser un ladrón, no es ser un homosexual. El pecado más grande que un hombre puede cometer contra Dios es rechazar a Cristo. Los judíos rechazaron a Cristo y cosecharon como nación las terribles consecuencias de su osadía. Jerusalén fue devastada completamente. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? La Biblia advierte que lo mismo ocurrirá con aquellos que responden al Evangelio como ellos respondieron. Por eso Cristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, ellas se hubieran arrepentido de sus pecados. Por eso, Corazín y Betsaida, en el día del juicio, el castigo contra Tiro y contra Sidón será más benévolo que el castigo que viene contra ti. Y hay que ver cómo eran Tiro y Sidón. ¿Se acuerdan ustedes de Jezabel? Jezabel provenía de Sidón. Era un pueblo idólatra. Y Cristo está diciendo, era un pueblo con una idolatría horrible. Eran hombres que sacrificaban a sus hijos a los dioses.
Y Cristo dice en el día del juicio, Corazín y Betsaida, el castigo de Dios será más duro para ti, porque tú tuviste un privilegio que los de Tiro y de Sidón no tuvieron. Ellos me vieron a mí y oyeron mi palabra y aún así no se arrepintieron. Ay de ti, Capernaum, que hasta el cielo fuiste elevada, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra, dice Cristo, si hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, hace tiempo que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Por lo tanto, habitantes de Capernaum, en el día del juicio, el castigo de Dios contra los sodomitas, el castigo de Dios contra los homosexuales y contra las lesbianas, que de paso serán castigados por Dios, aunque los psicólogos digan lo que digan, pero en el día del juicio, los habitantes de Capernaum serán castigados más severamente por haber rechazado al Mesías. Amigo mío, no cometa semejante locura. No cometa semejante locura. Algún día te presentarás delante del tribunal de Dios a dar cuenta por tu vida. Y en este día solo saldrán absueltos aquellos que aceptaron por fe la obra redentora de Cristo. No demores en venir a Él, porque hoy tienes la oportunidad de hacerlo. A menudo pienso en aquellos que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios predicada domingo tras domingo. Niños, jóvenes, adultos, personas que no ignoran el mensaje del Evangelio, que saben lo que Dios espera de ellos, que han oído invitaciones como estas una y otra vez, o como la invitación del pastor Salvador Gómez esta mañana, y aún así continúan endurecidos en sus corazones. Créame, se los digo de corazón, yo tiemblo al pensar en el día en que esos niños, esos jóvenes y esos adultos tengan que dar cuenta en el tribunal de Dios, si llegan allí en la condición en que se encuentran hoy. Tiemblo al pensarlo. ¿Qué privilegio han recibido? Oh, mi amigo, créemelo, así será tu condenación. Así como se cumplió esta profecía de Daniel, y Dios te lo está diciendo para que entiendas que Él no miente, créeme, mi amigo, así será tu condenación. Oh, que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios tenga misericordia de ti, porque todavía estás a tiempo de huir de la ira venidera. Estás a tiempo. Mi amigo, ven a Cristo, y no mañana. No, es esta noche, mi amigo, es hoy. Pídele que te salve, pídele que perdone tus pecados, pídele que te conceda su gracia, pídele que te dé el don de la vida eterna. Mi amigo, la puerta estrecha que lleva a la salvación sigue abierta hoy para ti, pero tienes que entrar por ella, arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Si así lo haces, tú no tendrás que temblar cuando escuches profecías como estas, sino que te gozarás en tu corazón, porque dirás, así como Dios cumplió estas profecías, así cumplirá también todas aquellas promesas que hace a sus hijos, de que nosotros moraremos con Él en gozo perpetuo por los siglos de los siglos. Ven a Cristo, mi amigo, que Dios tenga misericordia de ti. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. En ella hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas difíciles para nuestra mente finita, pero hay una cosa que sí entendemos, oh Señor, que este libro sagrado lleva consigo en una forma indeleble la marca de su autor. Y nosotros, tus hijos aquí reunidos, decimos de todo corazón y con gozo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tú no mientes. Pero Padre, nosotros te pedimos, tus hijos aquí reunidos, te suplican, oh Dios, te ruegan por aquellos que están aquí sin Cristo.
cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn, hoài chờ người đứng bên hiên ngao. Thương em mây hồn ngang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, tên tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, từng giọt nước mắt hối hẹn, phải chờ người đứng bên hiên ngao. Thương em mây hồn tang ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mất, tên tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Padre, ten misericordia de ellos. Oh Señor, que ellos no tengan que recordar por los siglos de los siglos los innumerables llamados que desde este púlpito escucharon, donde tú los llamabas por tu palabra a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh Señor, que ninguno aquí traspase el umbral de la eternidad en sus pecados y tengan que sufrir las consecuencias de su iniquidad por los siglos de los siglos. Oh Señor, en esta misma hora y en este mismo instante en que te oramos, que descienda tu Espíritu Santo con poder y haga una obra de salvación en muchos que están aquí sin Cristo, para que encuentren hoy, Señor, en esta misma noche, la salvación de sus almas inmortales. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.